Listo. Bueno, continuamos con esta videoconferencia de la materia Títulos, Valores, en cabeza de la docente María Eugenia Tamayo. Estamos analizando un caso y dando nuestros puntos de vista. Vamos a continuar con la pregunta número 6. Por favor, ¿quién la lee? Bueno, la pregunta 6 tiene que ver... Pregunta número 6. Correcto. ¿Podría demandarse exclusivamente al señor Mariano Moreno con base en qué calidad y qué argumentos de defensa puede interponer el ejecutado señor Mariano, que es demandado por el pagaré cuando advierte que el mismo además contiene una obligación por valor mayor a la suscrita por él en cuanto a que el valor en números del título se le adicionó un 1. De más al inicio, siendo su cantidad ya no 100 millones, sino 1.100 millones de pesos. Bueno, recordemos entonces que Mariano fue el avalista del 50% en el pagaré que dio la señora Marta. Entonces, bueno, ¿qué opina? Efectivamente se puede demandar al avalista por el porcentaje que él indica. En este caso, tendríamos que analizar si hubo algún tipo de, digamos que de inconveniente. No. ¿Se le fue solamente a Ilse? Sí. Sí, se le fue como la señal a Isa. Bueno, yo creo que Bueno, no sé si de pronto don Carlos tiene algo referente ahí para que bueno, sí, nos dé inicio. listo. Bueno, entonces, primero que todo, quiero hacer una salvedad ahí, porque la pregunta nos habla del señor Mariano Moreno, ¿sí? Yo leí el caso y realmente, digamos que en civil esto es muy importante porque tiene que estar plenamente identificada la persona, ¿sí? Y en el caso habla desde Mariano Torres, ¿sí? Entonces, inicialmente, si fuera Mariano Moreno, pues sencillamente Bueno. se Ay, discúlpeme que se me se fue la señal, estaría, pero bueno. se estaría buscando demandar a la persona que no es. Pero bueno, entonces esa es una salvedad. Si es Mariano Moreno, él no existe dentro del caso. Ahora, si se trata de Mariano Torres, ¿sí? Digamos que él como medio de defensa, yo como abogado, dentro de la contestación de la demanda, ¿sí? Solicitaría un dictamen pericial, ¿sí? De un perito especializado en la materia, donde él pueda entrar a determinar, ¿sí? La tinta con la que se llenó el pagaré que hablaba de 100 millones, si es la misma tinta de que habla de 1.100 millones, ¿sí? Por ahí podríamos entrar a desvirtuar de pronto en parte ese título, si realmente se llenó por 100 o sea, se llenó por 1.100. Eso los peritos lo tienen claro. ¿Qué más podría yo interponer ahí como excepciones? Un cobro de lo no debido, ¿sí? Tendría, pues que entrar a demostrar el demandante por qué se deben 1.100 y no 100 millones de pesos, ¿sí? Bueno, el dictamen pericial alegaría temeridad, alegaría mala fe, ¿sí? Pues dentro de la contestación también haría pues referencia a la alteración del título o valor y nuevamente como que haría mucho énfasis en la solicitud de ese dictamen pericial por un grafólogo, ya se me vino la palabra clave. Creo que es un grafólogo quien puede determinar las tintas y bueno, si es la misma La persona, veracidad de las letras. exactamente. Ese sería como mi punto de vista para la defensa del señor Mariano. Bueno,
se me fue la señal. Bueno, voy a decir más o menos lo que había indicado. Pero, perdón, Ilse, Efectivamente, un segundo. como dice Carlos, dime. Ilse, hay un segundo. John, Dime. ahí es que creo que usted confundió la pregunta porque la 6 y la 8, quiero que por favor confirme bien la 6. Porque la 8 es la que nos Sí, dice de la alteración del pagaré y la 6 es otra pregunta. No, No, pero es que creo que van la como de 7 la mano, sí. porque la 6 ahora sí se puede demandar. ¿Y qué se Exactamente, podría decir en caso? exacto. ujú. Pero las dos van como de la mano. La 8, exacto, pero la 6, Bueno, la 6 es una y la 8 es cuando ya viene la alteración. Exacto, pero yo al defenderlo hablaría también de la alteración del título, porque está hablando lo de que los pasa es que 1.100 Del título. millones. Fue alterado. creo que en la 8 ya como que le dicen que tiene que pagar, está el mandamiento de pago. Entonces, ¿ahí qué se haría? Creo que esa es la 8. Bueno, pero a nivel Sí, general, tienes razón, Is. como dice Carlos, de pronto al momento de hacer las preguntas, el apellido fue diferente, entonces como en eso coincido con Carlos. Por otro lado, hay una sentencia, la sentencia SC 038 de la Corte Suprema de Justicia, en donde dicen que efectivamente pues a la balista responde por el monto al que se haya comprometido. Ya después seguramente la balista puede ejercer una acción para poder recobrar eso a la persona a la que le hizo el favor o que decidió tener esa obligación como balista. Bueno, a nivel general, bueno, continuemos. ¿Qué opinan los Listo, demás? listo. Desde mi punto de vista, yo comparto también lo que ustedes acaban de mencionar con respecto pues al tema del nombre. Y pues por otra parte, dejo claro que sí puede responder únicamente por el 50% de la obligación real del pagaré que avaló y se obligó con su firma, ¿sí? Digamos que ya el tema del uno de más y esto, pues esto ya sería como otra situación. No sé si de pronto haya lugar ahí a un tema penal por la falsedad, si se logra demostrar de que efectivamente sucedió esto, pero claramente él debe responder por el 50%. Correcto, muchas gracias, Joan. Continuemos. ¿Qué opinan? Bueno, yo digo que efectivamente pues se persigue el 50% y según el Código Civil, en su artículo 1571, que reza así: el acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por este pueda oponerse el beneficio de la división. Entonces ahí podemos vamos a demandar al señor Mariano Moreno, que debe hacerse parte en el proceso ejecutivo que se le ha iniciado y ejercer a través del apoderado debidamente constituido su derecho a la defensa y contradicción, a través del cual se deberá proponer las respectivas decisiones de mérito o perentorias. Correcto. Bueno, muchas gracias, Oscar. Vamos a continuar con Diego. Para concluir este tema, o ¿Qué opinan? digamos que en ese orden de ideas, diría yo que hay dos cosas fundamentales. Una, que es el tema de la buena fe, y el otro que es el tema de la mala fe. Diría yo que aquí se presentó como, digamos, como una variación en esta demanda. ¿Por qué? Porque aquí el que estuvo firmado como tal el pagaré o el garante era el señor Mariano Torres. ¿Quién se está viendo afectado? El señor Mariano Moreno. También cabe recordar algo muy importante, que es que también se estuvo aquí, hubo una alteración del título valor, que no es ni de un valor mínimo, sino que es de un valor absolutamente grande, que pasa de 100 millones a 1.100 millones de pesos. Por tal motivo, esta persona se está viendo afectada directamente por estas, digamos, por estas inconsistencias, entre comillas, pero que el señor, digamos, debería responder con ese 50% al cual se había comprometido. Correcto, bueno. Entonces, a nivel general, coincidimos en que efectivamente se podría demandar a la balista por el monto que él se ha comprometido dentro de este pagaré, que ya lo demás sería probatorio frente a si hubo algún tipo de mala fe, como indica Diego. Pregunta número 8. Ahí es como lo que estábamos diciendo referente al mandamiento de pago. Ay, caramba, se me cayó el celular. Bueno, ya.
Vamos con la pregunta 8, ¿cierto? Así es. Sí, correcto. Ya, ¿quién la va a Bueno, leer por entonces ahí? voy a Ya aportar. tengo Entonces la- dice, al notificarse el mandamiento de pago al señor Mariano Moreno, hay que tener en cuenta que el artículo 784 del Código de Comercio enseña las excepciones que pueden proceder a la acción cambiaria. En este caso, pues, la deriva del pagaré así. Ahí hay una pues ahí están, no sé si quieren que las lea o de una vez vamos a cuál es la excepción que él puede tomar. Pues mira que ahorita dijiste Mariano Moreno, entonces si está también el apellido Moreno, pues pasó lo mismo que el anterior, porque en el caso hablan es de Mariano Torres. Pero hay como general, pues igual vamos a asumir como si es la misma persona para Sí. poder resolver la pregunta. Perfecto. Yo creo que mejor leámosla para tener más claridad. Sí, leamos, voy a leer la pregunta, 8, dice, ¿qué podría argumentar Mariano si le es notificado de mandamiento de pago el 22 de febrero del 2022 respecto del pagaré suscrito por él mismo? ¿Qué oposiciones presentaría usted si fuese su abogado? Redacte brevemente la excepción que va a proponer. Bueno, frente a eso, como a nivel general, digamos que como ya hay el mandamiento de pago, supongo que tendría que hacerse un recurso de reposición, pues argumentando todo el tema de que en la carta de instrucciones pues está de una forma diferente a lo que, pues al valor. Si decimos que nuevamente estamos partiendo de puntos anteriores de los 1.100 millones, porque igual en esa pregunta no nos dicen si el mandamiento de pago finalmente lo hacen por los 100 millones o por los 1.100 millones, de tal forma que de acuerdo al orden en que han venido las preguntas, suponemos que es a los 1.100 millones y empezaríamos como todo el tema probatorio para indicar la mala fe frente a este pagaré. ¿Qué opinan los demás? Bueno, empecemos. ¿Qué opinas, Oscar? Bueno, yo creo que la excepción considero que se debe proponer la excepción de prescripción de la acción cambiaria, derivada del pagaré, base de la acción. Alteración del texto del título, sin perjuicio de lo dispuesto respecto de los signatarios posteriores a la alteración y fraude procesal. Bueno, listo, continuemos. ¿Qué opina John. Carlos? Está por ahí. Bueno, John, bueno, Okay. quien pueda en estos momentos. Pero ya que dice, ¿sabes qué me da curiosidad? Que, espérame, me da curiosidad porque creo que en ese punto había una parte que decía como que la demanda la pusieron en tan tiempo y el mandamiento de pago salió en otro. Entonces yo interpreté que en el momento en que pusieron la demanda todavía estaban en término. Pero bueno, ahorita vamos a ver todo este tema. Ahora sí, John, continúa. Sí, no, yo creo que las excepciones de prescripción de la acción cambiaria derivada del pagaré, ya que este tiene como fecha de vencimiento 30 de noviembre del 2017 y la demanda se presentó luego de vencidos por 3 años que tiene el acreedor para ejercer la acción ejecutiva, según el artículo, déjeme yo reviso acá, 789 del Código de Comercio. Dado que se libró el mandamiento de pago con fecha de 22 de febrero pues, del año 2022, y creo que aquí es donde viene lo que usted nos mencionaba ahorita con respecto a las fechas, ¿sí? También digamos que me genera duda, me genera inquietud el tema de la cifra, porque pues no tengo certeza si son los 100 millones de pesos o si efectivamente son los 1.100 millones de pesos. Quedo como un poco confundido con respecto a esta pregunta y a esta respuesta. Frente al valor. Bueno, mira. Sí, claramente frente al valor, sí. Listo. Mira que volvemos a leer el 8 porque me parece que la demanda la pusieron en noviembre. Creo que dice, bueno, toca verificar. Por eso considero que de pronto no se ha vencido el término. Ya digamos que el proceso de mandamiento fue más adelante, pero estaba dentro de término. Pero ahorita verificamos. Bueno, continuemos. Carlos, ¿qué opinas? Bueno,
Ilse, yo difiero de ti totalmente de la parte del recurso de reposición. Creo que ese no sería el Ah, ok. paso a seguir ahí, ¿sí? El Eh, mezclado. Ok. exactamente. Yo creería, por vía de excepción, como bien lo ha dicho Oscar y John, propondría Ujú. la excepción de prescripción, ¿sí? Recordemos que el título, el pagaré, prescribe a los 3 años, ¿sí? Para este caso, este pagaré, digamos que fue suscrito dame un segundo, Ese fue el el 20 de 20 de mayo. mayo de 2017. Si tenemos los 3 años, Con ¿sí? fecha de vencimiento. No, pero es Estaría, que ese fue cuando fue suscrito. Pero el vencimiento está de noviembre de 2017. exacto, sí, tienes razón. Prescribiría, los 3 años se cumplirían el 30 de noviembre de 2020, ¿sí? Entonces, si el señor, bueno, después de ese 30 de noviembre de 2020, es un supuesto porque aquí no nos dice la fecha de presentación de la demanda, ¿sí? Después de la presentación de la Sí. demanda, se tendría un año más para notificar del mandamiento de pago, perdón, se tendría un año más para notificar al demandado, ¿sí? Sin embargo, pues en esta ocasión no nos dice la fecha de presentación de la demanda, pero igual se cumple el requisito por mucho tiempo más, ¿sí? Porque Por un año más. prescribiría el 30 de noviembre de 2020, ¿sí? Y al señor lo están notificando de un auto del 20, 22 de febrero del perdóname, 22. del 22 de febrero del 22, o sea, llevaríamos casi 5 años, o sea, Vamos. Claro, sería mucho estaría tiempo. escrito Ok, y bueno. estaría pues muy fuera de término. Estaba yo aquí, pues como dice que más o menos deberíamos redactar la prescripción, estaba yo aquí casualmente y tengo algo, les voy a leer más o menos como está quedando lo que yo estoy redactando, ¿sí? Entonces dice así, bueno, por sabido se tiene que la prescripción no es solo una forma de adquirir los derechos, sino también una manera de extinguirlos, bastando para ello el transcurso del tiempo y que el titular del derecho lo abandone o no ejerza las acciones pendientes a su recuperación. Acorde con lo estipulado por el artículo 789 del Código de Comercio, establece que la acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del día del vencimiento del título de valor, lo que hablábamos hace un momento, que esa fecha nos daría el 30 de noviembre de 2020. Por su parte, también tenemos pues que el artículo 94 del Código General del Proceso indica que la presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un año, contado a partir del día siguiente de la notificación de tales providencias al demandante. Es lo otro que yo les comentaba. Después de presentar la demanda, se tiene un año para notificar al demandado y si no, también se podría alegar la prescripción. En el caso puesto a consideración, en este caso, y refiriéndonos al pagaré señalado, según se desprende claramente de su literalidad, este se hizo exigible el 30 de noviembre de 2017, lo que significa en términos comerciales que el pagaré prescribía el 30 de noviembre de 2020. Dicho lo anterior, y como no conocemos la fecha de presentación de la demanda, se tomará como referencia la fecha de notificación del mandamiento de pago al ejecutado. Es así como el mandamiento de pago fue notificado al señor Mariano Torres el 22 de febrero de 2022 y teniendo en cuenta los lineamientos legales antes enunciados, es preciso concluir que la notificación del demandado no fue suficiente para interrumpir el término de prescripción que venía corriendo y en consecuencia los mencionados efectos solo se producirían con la notificación del mandamiento ejecutivo al demandado Mariano Torres. En la fecha señalada, la que valga decir, se verificó después del fenecimiento del término de los 3 años de que trata el artículo 189 mercantil. Más o menos así redactaría yo la excepción para defender al señor Mariano y estaría casi seguro que se daría la excepción, que no la concedería el juez. No sé qué quieran agregar ustedes. Yo quiero, Muchas gracias, Carlos. Bueno, ¿qué opina Diego? Ah, bueno, dinos, Oscar, bueno, las otras secciones con el el fin de aporte. demostrar
hay otra excepción que podríamos demostrar, la alteración que se hizo en el título valor y el fraude procesal que se cometió para que se compulsen copias por parte del juez de conocimiento con destino a la Fiscalía General de la Nación al fin de que se investigue este hecho punible. Correcto. Bueno, ¿qué opina Diego? Bueno, miren, del artículo, digamos, 784 del Código de Comercio también, digamos, aquí hay en sus numerales que son, digamos, son bastantes, que hay el 1A, el 2A, el 3A, bueno, del décimo al 12, digamos, aquí también se basan, digamos, algunos argumentos también que son muy importantes que, digamos, yo logré aquí como analizar en mi medio de mi análisis, que corresponde al 700 y las que se basan en la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. Digamos, aquí sí se presentaron, digamos, unos causales de mala fe, diría yo, en el cual no se está, digamos, evidenciando un tema de buena fe, sino al contrario, es de mala fe. Y en el numeral 12, también dice las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa. Eso no lo exenta de la culpa, digamos, para que se haga responsable directamente del pago de este dinero. Bueno, listo. Bueno, a nivel general, entonces decimos que se puede aplicar el tema de la prescripción y como también nos decía Oscar, que puede aplicarse una excepción por el tema de falsedad. Entonces, bueno, está muy interesante todo. Vamos a continuar con la pregunta número 10. ¿Quién la lee? La 10 creo que tiene que ver con qué acción podría emprender la señora Marta, pero leámosla para tener claridad. Bueno, la Listo. 10 dice, ¿Quién la tiene por ahí? ¿qué pasaría si dentro del proceso ejecutivo Mariano es obligado al pago? ¿Qué clase de acción cambiaria y contra quién estaría legitimado para efectuar el cobro de las obligaciones por él asumidas? Esa es la 10. Bueno, a nivel general de esa pregunta, considero que puede ser una acción cambiaria directa, que también digamos que tendría, es como el mismo término de 3 años que el avalista puede emprender frente a la persona o la obligación que hizo. En este caso, pues sería contra la señora Rosario Tijeras, que fue la que dio el pagaré y con quien hizo digamos que el negocio para ser avalista o se encargó de esta obligación frente a la deuda de la señora Rosario Tijeras. Entonces creo frente a eso. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, vamos a empezar con el último, con Diego. ¿Qué opinas, Diego, de esto? Pues que la pregunta, digamos, dice, bueno, qué pena si se las vuelvo a leer. ¿Qué pasaría si dentro del proceso ejecutivo Mariano es obligado al pago? ¿Qué clase de acción cambiare y contra quién estaría legitimado para efectuar el cobro de las obligaciones por él asumidas? Digamos que en este caso, dentro de este proceso, digamos, ejecutivo, el mismo Mariano es el que tendría que estar asumiendo y como tal esas obligaciones adquiridas por él mismo, porque él fue el representante o el garante al inicio, porque él fue uno de los garantes, digamos, que asumió o que él estaba, digamos, garantizando para que este 50%, Mariano Torres, fue el garante para el pago del 50% de la obligación allí contenida. Bueno, Diego, mira que ahorita que dijiste, pues frente a la pregunta tampoco sabemos si al señor Mariano le hicieron pagar el 50% de los 100 millones o el 50% de los 1.100 millones. Entonces ahí también quedaría como un vacío para poder responder con exactitud frente a uno de los dos. Mira, no sé si estoy un poco, digamos, transgiversando, digamos, como la información o la pregunta, no sé, pero es que aquí dice, ¿qué pasaría si dentro del proceso ejecutivo? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, digamos, ya lo estarían, digamos, como vinculando directamente al señor para que haga directamente el pago o se haga responsable porque él fue garante. Con respecto al qué pasaría, yo considero que sí es obligado a pagar la obligación demandada, es porque no ejerció su derecho a la defensa y contradicción porque negaron las excepciones de pronto que planteó, ¿sí? Creería que pues ese sería como
como mi punto de vista con respecto a este punto del qué pasaría. Bueno, pero mira lo que dices. Yo entendí la pregunta como, bueno, él paga, pero los avalistas al ser responsables del porcentaje, digamos, no tienen contra quién como recuperar eso. Esa es como una pregunta que se me viene ahí, un interrogante. No sé si alguno me podría dar como ahí, como, ¿qué opina? Bueno, continuemos. ¿Qué opinas, Carlos? Bueno, ¿O Oscar? Bueno, ya la Carlos. pregunta, bueno, sí. ¿Yo qué interpretaría ahí o qué acción tomaría? O sea, lo que yo entiendo es, no sé, me corrigen, no sé si no entiendo bien la pregunta, es en el evento de que el señor Mariano haya tenido que pagar, ¿sí? ¿Qué acción podría él tomar como para recuperar ese dinero que le tocó pagar de alguna manera? Bueno, por acá consultando por uno y otro lado, encuentro una acción que se llama acción cambiaria de regreso. Yo creería que ese sería el tipo de proceso que el señor Mariano debería o podría interponer para recuperar parte de lo que haya perdido, o de lo que le haya tocado cancelar. Carlos, Don Carlos, qué bueno, pena, Carlos, ya que digamos que en dices ese eso, caso, bueno, en algún digamos, momento, en ese caso había una caducidad o caducaría, digámoslo así. Sí, ¿cierto que sí? No, pero la caducidad tendría que no. verse. Pero mira, Cuéntame, Ilse. es que mira, ¿sabes qué me causa curiosidad? Que en algún momento decía acción cambiaria de regreso y que tenía 6 meses. Entonces mi pregunta es, si esos 6 meses, ¿cómo haría el avalista? ¿Desde qué momento se cuentan para que el avalista pueda hacer esta acción cambiaria de regreso para la señora Rosario Tijeras? En el momento del mandamiento de pago, porque por otro lado yo lo interpreté la acción cambiaria de regreso frente, digamos, que a los que han tenido ese endoso, que digamos, si el último tenedor demanda a la balista, tiene 3 años máximo a la balista o al girador directo. Entendí que si es una acción cambiaria de regreso es contra los, digamos que los anteriores que han tenido el endoso. Entonces de pronto ahí entendí algo mal y había entendido también que 1 año para como una acción cambiaria, pero contra como el anterior. Entonces ahí estoy como confundida. No sé, Carlos, ¿en qué parte qué opinas? Que me genera esa duda. No sé. Bueno, toca entonces después continuamos con eso. ¿Qué opinas, Oscar? Espera, dame un segundo, que estoy acá mirando. Bueno, Creo que el artículo entonces, 790 del Código de Comercio, si quiere, opinen y ya trato de que aclaremos esa partecita. Yo estoy con don Carlos, que muchas gracias, Carlos. en este caso solo tendría la opción de ejercer la acción de repetición, que es en contra de los demás obligados con el pagaré, a fin de recuperar todo lo que él pagó por fuera de lo que estaba obligado por ser una obligación solidaria. En el artículo 1572 del Código Civil nos señala que la demanda intentada por el acreedor contra alguno de los deudores solidarios no extingue la obligación solidaria de ninguno de ellos, sino en la parte de que hubiese sido satisfecha por el demandado. Por tanto, y con base en el mismo pagaré que deberá ser desglosado del proceso con las constancias correspondientes del pago, iniciará la acción de repetición contra los demás obligados. Correcto. Bueno, ya todos opinamos frente a la pregunta, ¿correcto? Falta yo, ya opinó. Bueno, esperemos a que Carlos, mientras tanto podemos decir que a nivel general consideramos que podría haber una acción cambiaria de regreso, podría haber una acción de repetición, y pues que a nivel general la idea es que el avalista de alguna forma pudiera por lo menos ejercer ese derecho de intentar, digamos que recuperar parte de su patrimonio. Lo que dijimos durante todo el caso, que finalmente no supimos el monto y faltarían como aspectos para poder precisar frente a cada una de las cosas. Mientras Carlos busca la información, no sé qué quieren opinar frente a todo esto, qué les Bueno, pareció, qué aprendimos, no sé. Bueno, ya está Carlos ahí. Ilse, bueno, pues un aporte y una aclaración.
Yo creería que el mandamiento de pago no tiene nada que ver ahí con contabilizar eso, ¿sí? Encuentro aquí el Ok. artículo 790 del Código de Comercio, donde nos dice lo siguiente: prescripción de la acción cambiaria de regreso del último tenedor. Artículo 790. La acción cambiaria de regreso del último tenedor prescribirá en un año contado desde la fecha de protesto, o si el título fuere sin protesto, desde la fecha de vencimiento, y en su caso desde que concluyan los plazos de presentación. Entonces yo creería que, bueno, eso es lo que habla acá, es que es un año a partir del vencimiento, o desde que o un año a partir desde que concluyan los plazos de presentación. Esa sería la acción de regreso. No sé bien si se llama de repetición, Mi- no, de pronto es Oscar. Lo Mira, encuentro acá como de mira que regreso, pero no sé si tendrá otro nombre. ahí me generó otra duda. Resulta que el protesto es cuando finalmente el pagaré o la letra no nos la pagan, entonces nosotros vamos ante notaría y decimos que no nos la pagaron. Pero entonces ahí me planteé otro caso, porque acá nos están diciendo que ya, si esa, ya lo obligaron a pagar, entonces de pronto esta acción cambiaria de regreso se ejerce, la ejerce es el último tenedor. No sé si de pronto interpreté mal eso, pero lo vi fue de esa forma. Entonces, bueno, pero a nivel general, pues la idea es Bueno, que yo tengo, discúlpame, Ilse, yo tengo aquí otra parte que hace referencia al artículo 1572 del Código Civil, ¿sí? Este señala que la demanda intentada por el acreedor contra alguno de los deudores solidarios no extingue la obligación solidaria de ninguno de ellos, sino en la parte que hubiese sido satisfecha por el demandado, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Dice, por tanto, y con base en el mismo pagaré, que deberá ser desglosado del proceso con las constancias correspondientes del pago, iniciará la acción de repetición contra los demás obligados, ¿sí? Entonces, pues yo creería que pues, la acción de repetición podría aplicarse también ahí, ¿sí? bueno, listo. Entonces, como a nivel general decimos que una opción sería la acción de repetición. Tendríamos que verificar el caso de la acción cambiaria para tener más claridad sobre eso. Pero a nivel general, Y la acción de creo que regreso, la acción de la regreso. acción de regreso. Bueno, listo. ¿Qué aportes o qué quieren decir como para finalizar esta videoconferencia frente a este caso? ¿Qué les pareció? ¿Qué aprendimos de esto? Bueno, primero yo aprendí que es complicado ser avalista, ¿no? Porque finalmente de pronto lo hacen por un tema de hacer un favor, porque son amigos, no sé, por X o Y razón, pero es complicado porque finalmente la otra persona, el girador puede que no responda porque no cuenta con los recursos, porque no quiere, por X o Y razón. Entonces es una posición incómoda ser avalista. Por otro lado, aprendí también que tiene uno que tener mucho cuidado porque si en la carta de instrucciones dice algo y aparece otra cosa, entonces siempre vamos a encontrar como esas cascaritas que toca verificar muy cuidadosamente porque incluso pueden hacerlo con mala fe o algo, pero pueden quedar muy verídicas y al momento de probarlo pues es complicado. El tema de valor insoluto no sabía, pero se averigué y era el valor total de pagar. Listo, ¿qué más así como a nivel general que de experiencias para nuestra Pues vida? Bueno, una creo muy eso. ¿Qué Listo, a pueden importante mí, decir? es, perdón, John, disculpa. Una muy importante es pues no recibir pagarés en blanco o no otorgar o no firmar uno pagarés en blanco. Pero como ustedes saben que es importante tener claridad, los bancos a uno le hacen firmar pagarés en blanco. Entonces, pues realmente un banco sí le va a cobrar a usted lo que es, más los intereses que están estipulados por la ley. Pero si usted hace el negocio con un tercero, pues ahí es donde usted se puede ver perjudicado, porque si el pagaré lo deja en blanco, pues él lo va a llenar dependiendo de la necesidad, o si es de buena fe, pues lo llena de buena fe, o de lo contrario, pues no lo hace. Correcto, Oscar. Bueno, claro los que sí, demás que Oscar, aprendí. muchas gracias. A mí personalmente me llamó mucho la atención el tema el tema de las acciones, el tema de la negociación con acciones, pues debido a que pues en este caso, digamos que no fue muy claro
el tema del trámite, ¿sí? Digamos que no salió avante el tema de las acciones porque pues no quedó como muy claro todo ese trámite y pues es como un riesgo, pensaría yo que es un riesgo negociar con estas acciones. Muchas gracias. Un momento, Y nos quedan 2 minutos, tenemos que concluir. diría yo, digamos, 2 minutos, gracias, compañero. Y Ya, digamos Rafael. que en ese contexto, pues en forma personal, no sé, que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, porque nosotros llegamos todos los días prácticamente estamos negociando o estamos haciendo contratos, así sea contratos de palabra. Pero digamos que lo más conveniente ante todo esto, ante los ojos de la ley, es como hacer, digamos, todo bajo los estatutos y bajo los parámetros hasta donde nos permite la ley. Sí, se manejan, digamos, el tema de la buena fe, pero también recordemos, muchachos, que está el tema de la mala fe. Por un simple número se pueden derivar muchísimas cosas, personas afectadas o personas beneficiadas. Digamos, como en ese ejercicio que estamos mirando aquí, imagínense que nomás por un apellido, por un número, se está afectando muchas cosas. Bueno, antes Correcto. de que se nos acabe el tiempo, creo que solo falto yo de hacer aporte. Bueno, digamos que pues esta es la vida de los abogados y siempre estaremos de una u otra parte, ¿sí? Pero siempre nos tocará defender a alguien y buscar la manera de que se haga justicia, ¿sí? En este caso, todo estaba basado, la gran mayoría estaba basado en la parte de pruebas. Había que probar si era falso, si no era falso, había que mirar por qué no se inscribían las acciones, había que, bueno, infinidad de cosas. Aquí, por ejemplo, en el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, habla de la carga del Código General del Proceso, qué pena, habla de la carga de la prueba. Dice, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Entonces, siempre el interesado en hacer ver que su postura es la real, siempre tiene a cargo la prueba. Entonces ese es como el aporte. No sé si alguien quiera añadir algo Bueno, más. claro que sí. Bueno, así finalizamos esta videoconferencia referente a un caso de títulos valores en donde hablamos de letras de cambio, de pagaré, de acciones de empresa. Entonces, muy interesante el caso. Vimos nuestros puntos